Para todos. Qué bueno verlos. Especialmente a ti, Efraín, y a tu esposa. Estoy contentísimo que estén acá. La verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Solo por teléfono ya nos veíamos la voz nomás. Qué bueno. Bienvenidos todos, por supuesto. Hay una cosa que alguien preguntaba por los calendarios Buena Semilla. Queda, así que están ahí. El pago es con Eduardo. Así, ¿cuántos salían, Eduardo? 100. Así que los que quieran calendario, hablan con Eduardo. No, lo sacan y hablan con Eduardo. No se duerman porque ya están quedando pocos. Bueno, vamos a leer la Biblia. Abran Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a seguir con este Evangelio. Marcos 1, y vamos a leer del versículo 9 hasta el 15. Marcos 1, 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en esta noche podamos ver a Cristo, que tu Espíritu Santo nos muestre a Cristo, que sea conocido, creído, y que toda la gloria y todo el honor en todo lo que hacemos sea solo para Él, Señor. En su nombre te bendecimos. Amén. Es interesante, como ya hemos estado viendo, que el Señor hizo que 4 personas inspiradas por el Espíritu Santo, relataran la vida del Mesías, del Hijo de Dios, de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos habló de la misma persona y de los mismos hechos, pero enfatizó en un aspecto de Jesús. Eso es importante para entender el libro, para analizar el libro es importante tener en cuenta estas cosas. Y aunque lleve unos segundos, minutos, quiero hablar de eso de nuevo. El evangelista Mateo, el discípulo Mateo, habló de Jesús como el Mesías, como el rey de los judíos que había sido anunciado. Y ese evangelio fue dirigido a todos, pero especialmente fue dirigido al pueblo de Israel, para que reconociera en Jesús su Mesías. Deja a Marcos para el final. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy rico y habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Y si ustedes leen el Evangelio, van a encontrar muchos relatos que hablan justo de la humanidad de Cristo, parábolas y otras cosas que no están en otros evangelios. Fue escrito por Lucas, un médico, amigo, compañero del apóstol Pablo, que también escribió el libro de los Hechos. Y el Evangelio según San Juan, que es el último, habla de Jesús como el Verbo encarnado, como el Hijo de Dios, y se puede decir que es el Evangelio más universal. El Evangelio de Marcos, que como todos los evangelios presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios, todos quieren que nosotros entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios,
lo que quiere decir que es Dios mismo, ¿verdad? Hay un solo Dios en tres personas. Es un hecho bíblico que no podemos entender porque la cabeza nuestra no alcanza, pero que tenemos que aceptar. El Padre envió al Hijo para morir por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo es el que nos muestra quién es Cristo y nos convence a nosotros de que somos pecadores y de nuestra necesidad de Jesús. El Evangelio según San Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Es muy interesante, porque el Evangelio según San Marcos fue escrito principalmente para los romanos. Los romanos, recuerden, el Imperio Romano dominaba el mundo a hierro y sangre. Había impuesto la paz de las armas en todo el mundo. Y habían doblegado a casi todas las naciones del mundo. Habían impuesto su ley, sus leyes, sus códigos en todas partes. Y así gobernaban y mandaban. Ponían su ley por las armas y gobernaban y mandaban. Eran personas prácticas. Y entonces les interesaban los hechos. Ahora, ¿saben qué es interesante? Que a esas personas tan poderosas que confiaban en la fuerza, cuando Dios les escribe un evangelio especialmente para ellos, presenta a Jesús como el siervo de Dios. ¿No? Tal vez, si han estudiado este evangelio, saben que el versículo clave del evangelio, el central es ese que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo otro interesante de este evangelio es que lo escribe Juan Marcos, como ya se dijo. Lo escribe, y eso yo no voy a entrar en detalle porque sería otra reunión, pero lo escribe con los ojos de Pedro. Era amado por Pedro. Entonces, y si ustedes leen el Evangelio van a ver que hay episodios que solo un testigo directo podría hacerlo, cosa que no fue Marcos. Marcos era compañero de Pedro, era discípulo amado de Pedro, y escribió este Evangelio por el testimonio de Pedro. Ahora, lo interesante es que Pedro, esas cosas maravillosas, era aquel fue el que hizo la confesión famosa de Pedro, pero fue aquel que tenía tan alta estima del Señor, porque realmente consideraba que era el rey, que cuando Jesús vino a lavar los pies no quiso. ¿Tú me lavas los pies? Dijo, no. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Pero además, Pedro fue el que cuando fueron a arrestar a Jesús sacó su espada dispuesto a pelear por el rey. Fuerza. Pasa el tiempo y Pedro entiende lo que no había entendido antes. Que era el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Rey, pero que es el siervo de Dios, el que Él vino a servir. Que la obra de Dios era servir al hombre a través de Cristo. Y lo hace, lo dirige, lo hace a través o con el testimonio de uno que al principio para nada lo había entendido. Y lo hace dirigido a un pueblo que lo menos que pensaba era en servir a los demás. Porque Dios hace las cosas a su manera y nos quiere llevar a reconocer las verdades que necesitamos reconocer. Y los romanos necesitaban reconocer que necesitaban entender que si Cristo no hacía lo que había hecho, se perdían. Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo porque los seres humanos, la humanidad, está esclavizada bajo el yugo de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Esclavizada por sus pecados
Somos esclavos de lo que nosotros somos de nacimiento, esclavos del pecado. Y esclavos de este sistema que nos lleva de un lado para otro a hacer cosas que no son las que convienen. Entonces Jesucristo venía a liberar a las personas, a dar redención a las personas. Y para hacerlo tenía que convertirse en el siervo de Dios. Si algo no se entiende, se puede preguntar. Él era el siervo de Dios. Y cuando uno mira el Evangelio, va a ir viendo que es un Evangelio rápido, es un Evangelio que pasa de un hecho a otro hecho, casi que sin solución de continuidad. O sea, es rápido, lo pasa enseguida, muchas introducciones, va pasando de un milagro a un milagro, y siempre cosas que sirven al hombre, que son para servir al hombre. Dios es totalmente diferente a lo que el ser humano es. Eso lo aprendemos en el Evangelio. Porque para el ser humano grande es quien es servido, quien se sienta y los demás le rodean para servirlo. Pero para Dios grande es el que sirve, el que es útil, el que le hace bien a los demás. Y Jesús, que es Dios mismo, se hizo siervo y estuvo en forma bien humilde para servir al hombre. Es una cosa que uno queda asombrado. Realmente solo en la Biblia, en el Dios de la Biblia encontramos eso. Un Dios que se humilló a lo sumo, porque siendo en forma de Dios, no estuvo como cosa que agarrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y siervo y muriendo la muerte de cruz. Y así lo vemos a Jesús. Jesús, que estamos viendo, era Dios, es Dios. Y quiero decirles, creo que es importante entenderlo. Él se despojó de la gloria que tenía, no de su deidad ni de sus atributos. Ese hombre tan sencillo, que va a ir a bautizar con Juan, que va a dejar que el diablo lo tiente, que empieza a predicar y a hacer milagros y la gente, por la apariencia física, no lo distingue de otras personas, es tan Dios como siempre lo ha sido. Ningún atributo de Dios dejó de estar en Jesús cuando estuvo en la tierra. Es una cosa capital entenderla, porque decir otra cosa es una herejía en la cual muchos han caído. Lo que no tenía era la gloria que había tenido antes con el Padre. Él se despojó de su gloria. Si Jesús hubiera venido en su gloria a la tierra, el hombre hubiera caído postrado. Cuando en un episodio de la vida de Jesús, él va con Pedro, con Juan y Jacobo al monte, va a un monte que después se llama Monte de la Transfiguración. Él ahí dejó ver su gloria, como que lo que velaba su gloria apareció y dice que resplandecía. Y Pedro, Juan y Jacobo quedaron asombrados, porque empezaron a comprender quién era ese que caminaba con ellos. Entonces, creo que esto es tan importante al analizar el Evangelio. El Dios que sirve. Dios es un Dios que sirve a la gente que no merece, la gente como nosotros, que no merecemos ser servidos. Antes, lo que habló Christopher el otro día, fue precedido el ministerio de Jesús por el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Que llamaba a los hombres al arrepentimiento, a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel en aquella época,
al arrepentimiento. Entonces el llamado era para que la gente reconociera que estaba mal, porque arrepentirse quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar la cabeza. O sea, que lo que estás pensando de la vida, de los objetivos de la vida, de lo que es bueno y lo que es malo, lo cambies, y lo cambies a lo que es el sentido de la vida, el objetivo de la vida y los pensamientos de Dios. Eso es arrepentirse. Cambiar la mentalidad, la cabeza. El pueblo de Israel vivía lejos de Dios. Era religioso. Iba al templo. Hacían oraciones. Todo formal. Y estaban lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Lejísimos de Dios. Estaban tan lejos que sus ojos estaban cerrados. Y que llegaron a rechazar y a crucificar a Jesús. Hoy escuchaba un comentario, un predicador decía, cuanto más religiosa es la persona, más lejos de Dios está. Porque uno llega a creer que está bien, que es bueno, que está bien, y no estás nada bien con Dios. Eso es lo que Jesús quería que la gente entendiera, por eso dijo, arrepiéntanse. Si a ti te dicen arrepiéntete, cambia la mentalidad, porque estás equivocado, estás viviendo equivocado. Estás teniendo una perspectiva equivocada. Tienes que cambiar la cabeza y creer en el Evangelio. Dios quiere que todos nosotros entendamos que somos pecadores delante de Dios. Ojalá lo entendamos. A mí me costó mucho entenderlo. Cuando cuento mi testimonio siempre lo digo. Yo entendía que Jesús iba... Primero no creía, pero cuando creí, digo, Jesús murió por los pecadores. Sí, murió por la cruz por los pecadores. Pero no había entendido que yo era el pecador que merecía el infierno. No lo había entendido. Hasta que el Espíritu Santo obró y me mostró que yo era el pecador. Y creí en Jesús. Y mis pecados fueron perdonados. El Hijo de Dios tomó una forma de siervo para servirnos, para poder morir en la cruz, para salvarnos. Pero para que la obra de Cristo tenga eficacia en nuestras vidas, necesitamos entender que somos pecadores. Nunca voy a entender para qué estuvo Jesús en la cruz y yo me creo bueno. El día que me doy cuenta que soy un pecador perdido, que no soy mejor que nadie, entonces ese día estoy pronto para creer en Cristo. Tengo que cambiar mi cabeza. Tiene que haber un cambio en mi cabeza acerca del concepto que tengo de mí mismo. Y entender que solo Cristo me salva. Es toda una sola cosa, ¿eh? Si yo entiendo que soy un pecador perdido y no creo, me pierdo, desesperado me quedo. Es una sola cosa. Voy a creer en Cristo en la forma adecuada. Si Dios me muestra, me descubre a mí mismo. ¿Verdad? Y los creyentes, después que creemos, tenemos que tenerlo claro eso. Porque a veces los creyentes nos pensamos que somos buenos. No, ya hace años que creo, ya estoy superado. ¿Qué va a estar superado? Si ninguno de nosotros está superado, si nosotros nos dejamos manejar por nosotros mismos, somos igual que cualquier persona que no conoce a Dios. No somos nosotros la diferencia, es Cristo en nosotros. Toda la diferencia que hace un creyente y un no creyente es Cristo en la vida de la persona, que es la que lo hace diferente. El día que no se deja controlar, fue, como dicen los jóvenes, fue, ¿verdad? Y Jesús se bautiza. Se bautiza con el bautismo de arrepentimiento, aunque él no tenía nada que arrepentirse, ¿verdad? Él no tenía nada que arrepentirse. Pero al bautizarse, él, con el bautismo de Juan, estaba ratificando lo que Juan el Bautista había anunciado, dándole un amén a lo que Juan el Bautista había anunciado, diciendo, está bien lo que él predicó, está bien eso, ¿verdad?
Y también, no sé si lo dijo Cristo porque yo no escuché todo el mensaje, lo escuchaba por YouTube, pero es interesante a qué persona Dios manda antes a predicar. Cuando mandó a Juan el Bautista, ¿no? Le manda a una persona que se despoja del materialismo y de todo lo que era apariencia. Juan el Bautista no era un bruto, pero se despoja de todo y se viste de pieles y come langostas y miel silvestre. Y se va a predicar el desierto del arrepentimiento. ¿Y le predica a quiénes? A los religiosos, a los fariseos, a los sacerdotes, a ese pueblo creído, vamos a decir, vanidoso, lleno de vanagloria. Ese mensaje, para que vean, ustedes están equivocados, arrepiéntanse. Dios demanda un mensaje que los humilla, por eso estaban mal, no lo querían ni ver. Interesante. Ese hombre predicaba el arrepentimiento y presentaba a Jesús para que vieran que el camino de Dios iba por otro lado. Cuando uno ve a veces, hoy en día hay gente que habla de creer para tener plata y para que Dios te dé lo que tú quieras. Hay gente que predica así. Y que te bendiga, que te bendiga. Dios te quiere que vayas a Él para que Él sea el centro de tu vida y no tú mismo. Porque Dios nos sirve para salvarnos, pero no para ser un empleado en nuestra vida, cuidado con eso, ¿verdad? Como siempre me acuerdo de la canción de Sui Generis, ¿se acuerdan de Charly García? Yo soy medio rockero, pero que decía, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Es que mucha gente lo concibe así a Dios. Por supuesto que no es así, pero mucha gente lo concibe así, lo predica así. No, Dios nos llama para que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo y nos olvidemos de nosotros mismos y podamos ser personas que sirven, que aman a Dios, que son útiles, que aman a los demás. Por ejemplo, que dejan de ser ególatras y aman a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Dios hace eso en la vida de las personas. Si uno es el centro, destruye todo, ¿verdad? Dios, si dará para hablar el tema de lo que es cambiar la cabeza. Después que se bautiza, Jesús va al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Es interesante que este evangelio no da muchos detalles, solo dice que Jesús fue al desierto y allí por 40 días fue tentado por el diablo, por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles los servían. Interesante la experiencia de Jesús. Yo me acordaba, él fue al desierto, ayunó 40 días, un ayuno sobrenatural. El diablo lo incitaba a pecar. Las fieras estaban con él. Interesante, acuérdense de Daniel, el profeta, cuando fue hallado en el foso de los leones, que estaba con la fiera. Bueno, Daniel estuvo un rato, una noche. Jesús estuvo 40 días y las fieras andaban en la vuelta, ¿verdad? Y los ángeles lo servían, porque seguía siendo el eterno Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, yo quiero decir de todo. Él que se hizo hombre y dejó que el diablo lo tentara, de incitar al mal, aunque nunca pecó, por supuesto. Fue semejante a todos en nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Y él se dejó tentar, y muchas cosas, hay lecciones para eso. Primero, que como no pecó, puede llevar nuestros pecados en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Como él no pecó, puede llevar nuestros pecados y morir por cada uno de nosotros. Pero además, que como él fue tentado, como haciéndose hombre, él no entiende lo que es ser tentado. Y cuando tú sos tentado, cuando tienes malos deseos, tienes a alguien a quien acudir. Es como un sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es Jesús. Y si has creído en Jesús, qué bueno. Cuando seas tentado, acuda a Él. Él te entiende. Él quiere tener una intimidad con nosotros. Y pues, mira, estoy enojado con fulano, lo quiero matar a fulano, estoy tentado en que quiero robar,
Estoy tentado, porque eso no puede pasar, ojo. Estoy tentado que quiero abandonar todo y dejar el trabajo. O estoy tentado con una persona que no es mi cónyuge. Puedes ir a Dios, puedes ir a Cristo, porque Cristo fue tentado en todo, conforme a lo que somos nosotros, pero y venció. Entonces tenemos un fiel y sumo sacerdote. Y después de ser tentado, empieza su ministerio. Después que Juan es encarcelado, él se revela más plenamente, y dice, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Quiero decir, interesante, que él no empezó en Judea y en Jerusalén a predicar. Empezó a predicar en Galilea. Galilea era una provincia, era judía, pero había mucha gente que no era judía. Dice que fue bienaventurada, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Que vio gran luz. Él se había criado en Galilea. Interesante, si él hubiera ido directamente a Judea, los religiosos le hubieran querido matar enseguida, pero empezó en Galilea, ¿verdad? La mayor parte del ministerio de Jesús, de sus obras, de sus milagros, se desarrollan entre los galileos. Por eso le decían a los apóstoles que eran galileos, como el otro Galileo, como Jesús. Aunque sabemos que Jesús nació en Belén, muy cerca de Jerusalén, en Judea, porque era la tribu de Judá. Y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Era el mensaje para su pueblo en aquel tiempo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a su costumbre, de sus religiones y su forma de pensar a Cristo, crean en Cristo, el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios, el Evangelio, es la persona de Jesús. La buena noticia, como ya lo hemos dicho otras veces, es Jesús mismo. Como hemos dicho otras veces también, ¿qué tiene Dios para decirte? Y voy a repetir este concepto, siempre me parece importante repetirlo. Uno a veces busca explicaciones de parte de Dios, que Dios te explique esto o lo otro. Y Dios rara vez te explica. La respuesta de Dios para todos tus interrogantes, tus dolores, tus angustias, tus frustraciones, es la persona, es una persona. Jesús es la respuesta. Si tú tienes a Jesús en tu vida, tienes la respuesta de Dios. El mensaje de la iglesia no es que te hagas parte de la iglesia, es que creas en Jesús, que tengas a Jesús en tu vida. Si tienes a Jesús en la vida, eres parte de la iglesia, de Cristo, es universal. Y mejor si te junta con nosotros, a adorarlo, a servirle, a proclamarlo. Y lo que Dios quiere es que así como Él comenzó predicando, antes, que interesante, porque comenzó predicando antes que sanando. ¿Se fijaron? Eso es interesante. Porque si una persona se sana y no se convierte, ¿de qué le sirve la salud? Si alguien es sanado por Jesús, pero no tiene el perdón de sus pecados por la fe en Cristo, ¿de qué le sirve la salud? ¿En vivir unos tiempos en este mundo perdido? No. El principal mensaje del Evangelio, lo que Dios tiene para nosotros, es que conozcas a Cristo y que Él sea el Salvador de tu vida, tu Salvador personal, como dicen algunos, como usan esa expresión, ¿verdad? Cree en el Evangelio, Jesucristo es la respuesta. ¿Y qué quiere Dios de la iglesia? De nosotros. Que nosotros demos a conocer a Jesucristo al mundo. Que, como ayer tratamos de hablar en la reunión de jóvenes, que nosotros en el ambiente donde nos movemos, estudio, trabajo, barrio, vecindario, demos a conocer a Jesús. Que tratemos de que las personas conozcan a Jesús, necesitan conocerlo. Y los portavoces somos nosotros. Que nosotros, a esas personas que nos rodean, oremos por nombre por las personas. Y quiero parar en esto. Por Juancito, por Pedrito, por María, por Rosa. Pero pedirle
Pide lo que quieras, si tenés problemas de salud, que le pídele a Dios por ello. Pero pide sobre todo para que conozcan a Dios. Te pido que mi hermana, que mi tía, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi hija conozcan a Cristo. Tócales con el Espíritu Santo para que tengan luz y se conviertan. No importa la edad, si son chiquitos también. Para que mi hijo, veo bebé, para que este hijo se convierta pronto y sea librado del pecado, que conozca a Cristo como su Salvador. Ora por eso y comparte con sencillez el Evangelio. Preséntales a este Cristo, que siendo tan grande, es tan grande que no podemos dimensionar su grandeza. Se hizo hombre y humilde. La gloria que siempre tuvo, la veló. Si lo veías un hombre común y corriente, sin atractivo ni hermosura, pero es el Hijo de Dios. Cuando hablaba, su palabra tenía autoridad. Sus hechos mostraban que era el eterno Dios caminando en sandalias sobre las tierras de Israel. Que Cristo sea exaltado entre todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra y después, si alguien quiere conversar algo, podemos hacerlo después.